Vamos a iniciar saludando a todos ustedes presentes de diferentes lugares de nuestro país y del extranjero, pero en este momento presentamos cuarta sesión plenaria Rotary y La Paz. Contamos como expositores a dos brillantes, destacados y además expositores internacionales de gran prestigio que aman Rotary, que es lo importante, pero no solamente aman Rotary, transmiten la pasión que debemos tener por Rotary, esa pasión que nos hace diferentes, que no nos hace socios rotarios, que nos hace rotarios, y esa es la diferencia. Por eso me enorgullece presentar en este momento a el ex gobernador distrital Daniel Eliseche, Él no solo viene como chairman del Instituto de Asunción 2024, viene a darnos un testimonio de la historia, de lo importante que es la historia de cada uno de nuestros países donde los rotarios jugaron un rol importante. Y si bien es cierto, nos va a hablar de la historia de los rotarios de esta parte de Sudamérica, es algo que nos va a servir de inspiración y ejemplo para todos. Así que los dejo en inmejorables manos al auditorio. Nuestro conferencista, muy querido además por nuestra Escuela de Protocolo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al gobernador Hugo por la invitación. Y yo sé que María Teresa ha tenido mucho que ver en esto también, o sea que mi agradecimiento a María Teresa. Además, mi agradecimiento por haber incluido este tema como tema especial de la conferencia. El día de ayer tuvimos un foro, uno de los foros dedicados a la paz, donde hicimos un recuento muy rápido de los acontecimios de paz donde Rotary estuvo presente. Y así hemos citado varios entre ellos. He dejado exprofeso, sin citar el día de ayer, a lo que yo creo que es el más importante la más importante actuación de Rotary en la Avenida Internacional. Es algo que pocos rotarios lo conocen y que mucho menos no rotarios. Pero es algo que mi misión acá es hacer que ustedes conozcan el tema y que ustedes difundan el tema. Porque esto es una obra magnífica de compañeros rotarios realizada en el siglo pasado, pero realizada aquí en nuestra zona, en nuestra Sudamérica. Yo no voy a hacerle un relato académico sobre la paz, dado yo no soy un historiador, sí soy un curioso rotario. Y les voy a contar que cuando hace muchos años atrás, y sin precisar las fechas, porque Rosa me pide que no precise las fechas, pero sí en el siglo pasado, cuando yo ingresé al Rotary de Asunción, yo escuchaba a los mayores del club en ese momento hacer comentarios sobre la actuación de los rotarios en la Guerra del Chaco. Yo mucho no sabía, yo realmente no sabía qué era la Guerra del Chaco. Yo había llegado a Paraguay hacía poco tiempo, o sea que no conocía el tema. Pero cuando me tocó ejercer la presidencia del club, en el año 93-94, yo pasaba las tardes, o muchas de las tardes, en la secretaría del club. Esa secretaría del club donde yo me sentaba en mi escritorio y ante mí tenía una serie de biblioratos, muchos biblioratos, porque la historia del club se remonta de 1927. Y esos antiguos biblioratos, yo decidí ir hojeándolos
hojeándolos con la delicadeza con que se puede hojear un papel del que tenía ya en ese momento 60 años de antigüedad. O sea, se destruía el papel, se desintegraba el papel. Y leyendo así, me he informado de lo que fue la Guerra del Chaco y lo que fue la actuación de los rotarios en la Guerra del Chaco. En aquella época, cosa que a un investigador, historiador, hoy le va a costar muchísimo, a pesar de Google, en aquel momento todo se escribía y todo se archivaba. Y todo esto está escrito y archivado en el archivo de correspondencia del Rotary Club de Asunción. Entonces, lo que yo quiero contarles a ustedes es mi experiencia en la lectura de documentos, de recortes de prensa, de anécdotas de los que fueron partícipes de la actuación rotaria por la paz del Chaco. O sea, esto no es que alguien contó, no, lo escribieron los que tuvieron a su cargo esa gestión de paz. Entonces quiero hacer una introducción al tema, porque vamos a decir de qué nos está hablando. En el siglo pasado, en la década del 30, se desarrolló en nuestro continente la más cruenta guerra que enfrentó a hermanos bolivianos y paraguayos de una manera increíble. Increíble en el sentido de que 100.000 muertos en combate, pero muertos en el combate contra las dificultades de la naturaleza. Principalmente la falta de agua, las alimañas, víboras, insectos y las enfermedades diezmaron a ambos grupos en combate que combatieron durante 3 años en ese Chaco tremendo. ¿Qué es el Chaco Boreal? El Chaco Boreal es la parte norte de una región de Sudamérica que va desde el sur del Amazonas hasta la mitad de la Argentina. El Chaco Boreal, desde el sur del Amazonas, Brasil, hasta el río Pilcomayo, que hoy es el límite entre Argentina y Paraguay. Al oeste están las estribaciones las primeras estribaciones de la cordillera de los Andes, y al este está el río Paraguay. O sea, esta es la zona del Chaco Boreal. Esta es una zona que abarca unos 600.000 kilómetros cuadrados, y para que tengan una idea de la dimensión, hoy el Paraguay tiene 406.000 kilómetros cuadrados y Bolivia tiene 1.1 millón de kilómetros cuadrados. O sea, esto era un territorio muy importante, muy grande, pero deshabitado. Y al decir deshabitado, estoy quedando mal con los habitantes originarios, porque estaba deshabitado por los blancos, o por los paraguayos o bolivianos, pero sí estaba habitado por los nativos. Teníamos varias etnias nativas que vivían en el Chaco, vivieron toda su vida en ese Chaco Boreal. El problema de la disputa nace por una indefinición de la corona española con respecto a quién le correspondían estas tierras. España nunca dejó claro si esto era una prolongación del Virreinato del Perú o era una zona correspondiente al Virreinato del Río de la Plata. Tal es así que en mi vida profesional, yo comencé trabajando en Bolivia, además fui rotaractiano del Rotaract de La Paz, y yo conocía presencialmente a combatientes de guerra del Chaco, más el gerente general de la empresa de telecomunicaciones donde yo trabajaba tenía una herida frontal, tenía el frontal hundido, y me decían que fue por un accidente en la guerra del Chaco. Tanto bolivianos como paraguayos, y esto lo digo con una absoluta independencia, dado que yo quiero por igual a ambos pueblos, de muy buena fe
pensaron que lo que estaban defendiendo era su territorio. Los bolivianos pensaban que su territorio iba hasta el río Paraguay y los paraguayos pensaban que su territorio iba hasta la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, que es la población más importante de Bolivia en esa zona, fue fundada por Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez parte de una expedición desde la ciudad de Asunción hasta llegar a Santa Cruz. Alejo García desembarca en el Atlántico y va caminando y llega hasta los Andes. O sea, ustedes ven que era un territorio cruzado por ambos. Lo único que alentaba a los españoles llegar hasta ahí eran las minas del Potosí. Eso era realmente el interés de todo esto. El problema empieza a crecer cuando Bolivia pierde su salida al Pacífico. O sea, la guerra del Pacífico le hace perder a Bolivia Antofagasta, que era su principal puerto de salida de sus productos hacia el Pacífico. Y queda encerrada, sin salida al mar. Con lo cual pensaron ir hasta el río Paraguay y salir por el río de Paraguay al río de la Plata y así al Atlántico. Esto dio lugar a partir del 1870-80 a una serie de tratados de límites. Hubo varios tratados de límites donde trataron de hacer distintos dibujos limítrofes trazando rayas sobre ese chaco, pero la realidad era esta. Este es un mapa de Bolivia de 1912, donde ustedes ven que el territorio llega hasta el río Paraguay. La parte oriental del mapa es el río Paraguay. Y este otro es un mapa del Paraguay del año 1906, donde ven que la parte occidental se prolonga casi hasta la cordillera de los Andes. Entonces, esta era la realidad por la que se vivía en ese momento. En la comienzos de la década del 30, el conflicto se desencadena. Se desencadena por eso de que ambos países quisieron ir tomando territorio y asentando fortines. Esos fortines que a veces cuando estaban cerca entraban en conflicto. Y sobre todo el conflicto era quién estaba más cerca del agua. Porque el agua era el principal enemigo de esos asentamientos en el Chaco. Sigue siendo hoy el agua el principal enemigo. De la cantidad de muertos, muchísimos han muerto de sed, porque los que se perdían se morían de sed. Hasta hoy mismo los que se pierden se mueren de sed porque no hay agua. Y además no hay agua potable, hay agua salitre, agua salada. Entonces en la década del 30 se desencadena esta tremenda guerra. Les dije, pasaron 4 tratados sin ninguna solución. La Sociedad de las Naciones tiene un fracaso tremendo en tratar de reunir a ambos países. El diálogo estaba interrumpido. O sea, no había posibilidad de diálogo entre paraguayos y bolivianos. La diplomacia había perdido la batalla. Ante esa situación, empiezan a armarse ambos contingentes. Yo tengo fotografías porque quiero mostrarles, para que ustedes tomen la dimensión de esta. Fue una de las últimas guerras cuerpo a cuerpo. Acá se combatió a bayoneta limpia, entrando a la trinchera del otro con la bayoneta. Era una guerra monstruosa. Y además, la juventud fue la que nutrió a los ejércitos de ambos países. La cantidad de muertos jóvenes de un lado y de otro, sobre todo hasta profesionales, estudiantes, jóvenes que integraron a estos bandos, que no sabían mucho por qué, y a lo mejor esa idea de patriotismo los llevó a todo esto. La infantería caminando por el Chaco, artillería desplegada en el Chaco. Miren la vestimenta de
Acá hay fotografías de ambos bandos, tanto de Paraguay como de Bolivia. El transporte de las piezas de artillería a lomo de mula, iban cargando todos los cañones y las piezas. Este es un mortero boliviano, que estaba instalándose, piezas de artillería, y así vivían. En esas tiendas vivía esta gente. Los que conocen o han tomado alguna idea del clima del Chaco, el Chaco es un calor infernal, no solamente de falta de agua, los insectos, el calor infernal, vivir así no era vida. Trincheras, hasta hoy existen trincheras en toda esa zona, trincheras que fueron preparadas por los soldados de aquella época. Fíjense los combatientes en esas cuevas donde se encerraban ahí y de ahí se combatía al enemigo ocasional. Como les comenté, la guerra trajo como alrededor de 100.000 muertos en 3 años. Y existían, en el Paraguay llegaron a existir entre 15.000 y 18.000 prisioneros de guerra bolivianos, y en Bolivia existían alrededor de 3.000 a 5.000 prisioneros de guerra paraguayos. Fíjense, esta es la aviación, miren el tipo de aviones. Este es un avión boliviano con el que se transportaban y sobre todo movilizaban a los enfermos, a los heridos, los transportaban en estos aviones. Pero no faltó, en aquel momento no faltaba el momento de música y esparcimiento en plena guerra, en plena batalla. Ante esta situación, Rotary decide tomar partido. Cuando hablo de Rotary, hablo fundamentalmente del interés de los rotarios de Buenos Aires, del interés del vicepresidente de Rotary Internacional, que era el ingeniero uruguayo Donato Gaminara, que deciden tomar acción. Y Rotary se anticipa a la Cruz Roja. Más, hay una carta donde Rotary le escribe a la Cruz Roja diciéndole: ustedes están muy ocupados en su labor humanitaria en distintos lugares del mundo, no se hagan problemas, nosotros nos vamos a ocupar de los prisioneros de guerra de la guerra del Chaco. Porque el gran tema, o sea, en primer lugar era parar el conflicto, pero además la atención de los prisioneros estaban abandonados de uno y otro lado. Entonces, a través del Rotary de Buenos Aires y a través de los Rotary Club de La Paz y de Asunción, se decide llevar adelante un proyecto ideado por Gaminara que se denominó un puente rotario de amistad entre Asunción y La Paz a través de Buenos Aires. ¿En qué consistía esto? Consistía en ser intermediarios entre la familia de los detenidos con los prisioneros de un lado y de otro. ¿Qué se enviaba? ¿Qué enviaban las familias? En primer lugar, correspondencia. Correspondencia de ida y de vuelta, querían saber cómo estaban sus parientes que estaban prisioneros. En segundo lugar, ropa. Se enviaba ropa de forma tal de que tuvieran cómo vestirse y no pasar frío. Hay una anécdota que cuenta el que fue uno de los gestores partícipes del tema, que fue el secretario ejecutivo del Rotary de Buenos Aires, Rosendo Millans. Rosendo Millans cuenta que cuando él llevó una partida desde Buenos Aires de uniformes para los prisioneros de guerra, la oficialidad boliviana detenida pidió que se le entregue primero a los soldados y si sobraba algo lo iban a usar los oficiales, pero que se le dieran a los soldados todos estos elementos. Alimentos también era otro de los elementos que se enviaba de un lado y de otro. Y también dinero, porque los oficiales que estaban prisioneros cobraban parte de su salario a través de este correo informal que hacía Rotary de La Paz, Rotary de Buenos Aires, Rotary de Asunción y el destino final a los prisioneros. Hay una carta que me llamó la atención, una anécdota
donde un oficial prisionero boliviano presenta una queja al Rotary de Asunción, diciendo que el tipo de cambio al cual se le estaba liquidando su mensualidad no era el que correspondía. En aquel momento ya había una diferencia entre el cambio oficial y el cambio libre, seguramente. De ahí la queja. Bueno, pero toda esta fue la tarea que durante años realizaron los rotarios de Asunción, de La Paz, con la participación de Buenos Aires. El dinero se transfería, fíjense, no por el sistema bancario, se transferían por casas comerciales que tenían sucursales en La Paz, en Asunción y en Buenos Aires. Entonces todo el movimiento se hacía a través de estas grandes casas comerciales donde de su misma caja hacían la transferencia de fondos. Todo esto funcionó así y hay una conferencia que dio el entonces, el que había sido gobernador del Distrito 31 en el año 45-46, Raúl Sapena Pastor, que después llegó a ser canciller del Paraguay. Transcribo lo que él decía en una conferencia. La Cruz Roja, de humanitaria labor en tantos conflictos bélicos en todos los continentes, siempre necesitó de sus inmunidades y privilegios acordados en convenciones internacionales para desempeñar su rol de servicio. Nada de esto precisó Rotary, cuyos emisarios del Rotary Club de Buenos Aires entraban y salían de Bolivia y de Paraguay con plena libertad. O sea, los rotarios consiguieron, a través de contactos con ambas cancillerías, que los rotarios, y en especial Rosendo Millans, que era el enviado del Rotary de Buenos Aires, pudiera entrar, pudiera visitar a los prisioneros, entrevistarse libremente con ellos, ver cuál era el estado de situación de salud, cómo vivían, y él hacía el reporte de informes a las respectivas cancillerías. Todo esto sin ningún carnet diplomático. Era porque Rotary organizaba todo esto. En el año... Ahí comienza entonces la labor de Rotary en toda esta tarea. Y hay un acontecimiento importante. En octubre de 1934 se realiza en Buenos Aires el Congreso Eucarístico Internacional con la visita del enviado papal, que en ese momento era Monseñor Pacelli, quien fue después Papa Pío XII. Ante esta situación, y acá tomo un elemento muy importante, que fue la familia del primer presidente del Rotary de Asunción, habiendo fallecido ya el doctor Díaz Escobar, se presentó un día al club y dice: mire, acá hay una serie de papeles que nuestro padre ha ido escribiendo de su tarea rotaria, entre los cuales está toda esa negociación que tuvo en Buenos Aires en el momento del Congreso Eucarístico, y entregó toda la documentación. Esa documentación es importantísima porque entre las cosas que hay una carta que Donato Gaminara, vicepresidente de Rotary Internacional, le escribe al presidente del Rotary de Asunción, que en una parte dice así: es recomendable que el Rotary paraguayo envíe una delegación a Buenos Aires para participar con otras delegaciones similares en los actos programados con motivo de la celebración del Congreso Eucarístico Internacional a realizarse en octubre, donde se espera la llegada del delegado papal, Monseñor Eugenio Pacelli. Gaminara invita al Rotary paraguayo, no al Rotary de Asunción, al Rotary paraguayo, porque ya había invitado a los rotarios de La Paz y de Bolivia para asistir. Entonces Díaz Escobar, porque no solo le dice que asistan, sino le dice: quiero reunir rotarios de Bolivia y de Paraguay para conversar sobre la situación de los prisioneros de guerra. Entonces,
el presidente del Rotary de Asunción dice que pide autorización al presidente de la República para acudir a esa invitación. Y dice así: presidí la delegación integrada por el doctor Efraín Cardoso, rotario de Asunción, director de límites de la Cancillería Nacional, y del doctor Lorenzo Olivieres. Las primeras reuniones se realizaron en la residencia del presidente del Rotary Club de Buenos Aires, doctor Ceballos. Esta es una fotografía de esa reunión en la casa del doctor Ceballos, que es el primero que está hacia la derecha. Luego vienen los dos delegados bolivianos, el que está en el centro es Donato Gaminara, siguen los dos delegados paraguayos y el que está en el extremo es Rosendo Michels. En esas reuniones empezaron a conversar sobre la situación y la labor que estaba haciendo Rotary con los prisioneros de guerra. Pero Gaminara tenía una intención que iba más allá de esto, que era ver la posibilidad de frenar el conflicto. Se comenta ahí que Gaminara, cuando organiza las reuniones, dice: no vamos a hacer una plenaria de discusión, vamos a hacer reuniones por parejas. Y eran 3 parejas, uno de cada bando, a discutir sobre temas que él iba tirando. Y Gaminara era el único que conocía de qué se hablaba y qué resultado tenía cada uno de los diálogos, que después los resumía. Al cabo del tercer o cuarto día de reunión, Gaminara le dice: señores, ¿qué es lo que necesitan ustedes para frenar el conflicto? Le dice a unos y a otros. Y bueno, de un lado le dan 2 opiniones muy parecidas, porque realmente los 2 países estaban destruidos, no solamente por las pérdidas humanas, sino destruidos económicamente, no podían seguir manteniendo esto. Entonces, Gaminara, que es todo el genio de Gaminara y la personalidad del vicepresidente de Rotary Internacional, lo que dice: señores, les propongo lo siguiente. Dice: estimados compañeros, ¿estarían conformes de que Paraguay y Bolivia se cree una policía de seguridad y fueran nominados la Argentina como país miembro de esa policía de seguridad? Y todos contestamos afirmativamente, agregando que cualquier país neutral además podría integrar la fuerza. Este documento, que se redacta en octubre del 1934, es elevado por ambos países a las cancillerías y prácticamente sin mayores diferencias ese documento da lugar a la redacción final de lo que es el protocolo de paz que el año siguiente, el 12 de junio del 35, se firma en la ciudad de Buenos Aires. Por eso es importante, Hugo, esta reunión próximo al 12 de junio, que es el aniversario de la Paz del Chaco. Este documento dio lugar después a, esta es la firma en Buenos Aires del tratado, que esto quería reproducirle porque este es un parte que el general Estigarribia envía a sus soldados, y lo leo así: con profunda emoción os anuncio la cesación de la lucha. En 3 años de guerra habéis demostrado ser dignos de vuestros mayores, realizando una obra que las generaciones del porvenir recordarán con orgullo. Quiera Dios que ellos se inspiren siempre en vuestro ejemplo. Habéis vencido en jornadas individuales a un enemigo tenaz y a una naturaleza hostil. La nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron por salvar de mutilación y deshonra. Si un pueblo debe ser grande por la inteligencia, el valor y sacrificio de sus hijos, digo que el nuestro está llamado a los más altos destinos. En este día tan feliz, recuerdo especialmente con el corazón dolorido a los hermanos que cayeron desde Pitiantuta hasta Charagua. Sea para ellos nuestro homenaje y reconocimiento en todo tiempo,
en el santo ideal que los llevó a la muerte en plena juventud. Bueno, este es el parte que el comandante de las fuerzas paraguayas le da a toda su tropa. Esta es una fotografía muy importante. A los 2 días, el 14 de junio del 35, ante un hito, es un soldado boliviano y un soldado paraguayo dándose la mano de paz. El protocolo de paz dio lugar al inicio del diálogo entre ambos países. Fíjense que además esto fue noticia en toda América. Esto es un diario de Tucumán, Argentina. Esto es un diario de Oruro, donde hablan todos de la gran noticia. Y hay en la correspondencia del Club de Asunción, como en el de Bolivia, de La Paz, hay montones de cartas de clubes rotarios de toda América, desde La Matanza en Cuba hasta clubes uruguayos, que hablando y felicitando a los rotarios por el logro de esta gran obra. El rotarismo americano hizo llegar entonces a los rotarios de Asunción y de La Paz mensajes alentadores, felicitándolos por haber alcanzado el fin de la ansiada guerra. Estos son los 2 comandantes, tanto bolivianos como paraguayos. El desfile de paz en Asunción, hasta el mariscal Estigarribia montado en un caballo. Y en el julio del 38 se firma lo que es el Tratado de Paz, Amistad y Límites, que es el que hoy rige a ambas naciones. Acá hay un tema importante. Cuando se firma este Tratado de Paz, el canciller de Bolivia lo firma y pone: firmo este tratado como hombre de bien, patriota y rotario. Eran rotarios el presidente del Paraguay, doctor Eusebio Ayala, el canciller de Bolivia, doctor Tomás Helio, el presidente de la Argentina, el general Justo, el canciller argentino, Saavedra Lamas. Todos estos eran rotarios que tuvieron una decidida y decisiva participación en la paz del Chaco. Esto es la obra de los rotarios de América del siglo pasado, que lograron frenar lo que la diplomacia no podía conseguir. Sí lo consiguieron los rotarios gracias a ese espíritu de fraternidad y solidaridad, que les valió ciertos disgustos, porque al principio fue mal interpretada la actuación de los rotarios en sus propios países, porque estaban apoyando a prisioneros del enemigo. Todo esto fue zanjado y esta es la obra rotaria, y como firma muy bien don Tomás Helio, firmo como hombre de bien, patriota y rotario. Y este es el objetivo, la parte del objetivo de Rotary para recordar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al exgobernador distrital Daniel Elseche por tan brillante exposición y hacernos recordar lo importante que es nuestra misión en el mundo como rotarios. Invitamos inmediatamente a nuestra representante personal del presidente de Rotary International, Gordo McInally, a nuestra exgobernadora distrital y líder del rotarismo latinoamericano, María Teresa Neira, con nosotros en esta cuarta plenaria, Rotary y La Paz. Buenos días.
querido gobernador Hugo y Luz, querido gobernador Oscar, y querido director electo Salvador Rizo, querido gobernador Oscar del distrito 4455, exgobernadores de este distrito, del otro, de distintas latitudes, gobernadores futuros, staff de Rotary, familia rotaria, señoras rotarias, qué linda mañana. Cuando acepté la invitación de nuestro presidente Gordon McInally a representarlo en esta conferencia del distrito 4465, me pidió expresamente que hablara de su lema presidencial: crear esperanza en el mundo. Recuerdan que cuando inicié el otro mensaje de apertura, le dije que había 3 iniciativas presidenciales. Una de ellas era la salud mental. El lema del presidente Gordon McInally está basado en una historia de salud mental que le tocó vivir muy de cerca. Su único hermano, Jan, cuando tenía 53 años, una familia preciosa, una profesión, los mismos padres que nuestro presidente Gordon McInally, decidió quitarse la vida. El presidente se preguntó: ¿qué señales no vi para que Jan viviera ese pozo negro y ese silencio demoledor en soledad, sin haber dicho nada y sin que nadie se hubiera dado cuenta? Fue así que a partir de ese fatídico 8 de febrero de 2014, nuestro presidente dijo que haría todo lo que estaba a su alcance para hablar de salud mental, para que no hubiera más Jan en esta tierra. Y nos llama a la acción, nos llama a tomar conciencia acerca de la problemática de la salud mental. Qué oportuno el lema cuando la ONU, después de la pandemia, nos dice que el suicidio es uno de los altos índices de muerte de nuestra población, y lo que es peor, que es mayor en los jóvenes que en los adultos.